Pues estaba pensando en lo que hay en el origen de todo esto, y en el origen hace unos cuantos meses, hace ya bastante tiempo, estaba la lógica preocupación, incluso diría consternación, de un grupo de personas por aquello que acabó recogiéndose en el compromiso que imagino que todos los que estáis aquí, todos los que están aquí han firmado, ¿no? Que era un contexto muy preocupante, con una serie de crisis que se habían superpuesto y que estaban teniendo efectos en forma de círculo vicioso: la crisis económica, la crisis territorial, la crisis institucional, la crisis de valores o crisis ética, y que eso estaba operando además sobre un país en el que algunas de las cosas fundamentales estaban empezando a funcionar sin atender a los principios que les habían dado sentido, que les habían dado un lugar en nuestro marco legislativo y en nuestra dogmática constitucional. Y que, al final, una serie de personas pertenecientes a las cúpulas de dos grandes partidos y de algún otro partido pequeño, pero digamos que ha funcionado como adlátere o como apéndice en los momentos en que se les ha necesitado, acababan decidiendo, a la hora de la verdad, la composición de todas las instituciones. Y que la división de poderes, que es una de las condiciones inexcusables para que alguien pueda hablar de un Estado de Derecho, se había convertido en papel mojado. Y veíamos mucha frustración a nuestro alrededor. Mucha frustración en forma de jóvenes que no podían acceder a un puesto de trabajo, pero que cuando se unían y querían tirar adelante un pequeño proyecto se encontraban con una administración antipática, con unos bancos que no les financiaban, con una quiebra de la unidad de mercado debido a condiciones y sobre regulaciones fragmentarias dentro de la propia nación. Y veíamos que la administración se había convertido en un aparato invasivo donde aquello que todos entendemos que tiene sentido y que debe estar ahí y que debe seguir incluso creciendo, pues no plantea ningún problema, pero que sabíamos que existían centenares de entes que ni siquiera están recogidos o catalogados para que todo el mundo los conozca, que se estaban comiendo recursos que eran importantes, que era más importante que se quedaran en el bolsillo del contribuyente, y que se estaba arrancando a las clases medias una parte muy importante y cada vez más importante de su renta, de lo que produce su trabajo, para financiar todo ese sistema. Y todo este conjunto, todo este conglomerado de cosas venía teñido además de una sensación de ruptura del consenso constitucional por parte de unos nacionalistas que, aunque nunca habían sido leales del todo, ya directamente habían decidido echarse al monte, lanzar un órdago, desafiar al Estado, decidir que había una democracia que estaría por encima de la ley y que habían empezado a fracturar a la sociedad catalana. Y todo eso iba acompañado del descrédito, el desprestigio de instituciones muy importantes de España. Bueno, desde que aquello empezó, desde que lo pusimos por escrito, pero no como una crítica, no como un análisis crítico, no como una queja estéril, no como un cabreo, sino como algo que, partiendo quizá de todo ello, era capaz de convertir la crítica en propuesta, convertir el enfado y la indignación en energía creativa, convertir la pulsión destructiva de quien se quiere sumar a una ceremonia de destrucción en una energía creativa, constructiva,
era el documento que ustedes conocen y que contenía ese compromiso. Y dentro de ese compromiso decíamos un par de cosas que me parecen muy importantes. Una era que los españoles seremos lo que queramos ser. Y me parece que esa idea es una idea capital en un momento en que estaba cundiendo el fatalismo y que parecía que alguien había escrito nuestro destino, un destino de hijos de un Dios menor por el cual nosotros íbamos a estar condenados a sufrir para siempre un sistema educativo de baja calidad, un sistema educativo que había, por alguna razón que tiene que ver, en fin, con variables distintas, que había primado cuestiones ideológicas, que había establecido un sistema de igualación de resultados en vez de igualdad de oportunidades, con un colectivo docente mal tratado y mal pagado, y que eso, pues, como resulta que no ha mejorado en muchos años, parecía que eso estaba escrito. Y por eso se decidió que uno de esos pilares, que es el del que se ha ocupado Carolina Punset, que es el del Pacto Nacional por la Educación, que eso era especialmente importante y que España no iba a poder funcionar de nuevo como el país que merece ser, como la gran nación que es, si no tenía una gran instrucción pública también, si no tenía un modelo educativo desideologizado, comprometido con valores, de alta calidad, fundado en el mérito, pero también en el tratamiento personalizado, fundado en la competencia, pero también en la cooperación, y donde la igualdad de oportunidades de los educandos fuera sagrada. Y otro de los asuntos que mereció un tratamiento especial, como saben, es el de los partidos políticos. Este es un tema del que se hablará después, en el que hemos entrado en una especie de paradoja. Nosotros no queremos ofrecer un modelo de lo que un partido político debe ser. Queremos ofrecer, y ya se verá, una estructura desnuda para que las propuestas de una plataforma ciudadana digan cómo se tiene que crear una formación política y sobre todo en el terreno de su financiación, que es el que ha dado más disgustos. En el asunto de la división de poderes, naturalmente lo más preocupante era el asunto de la independencia judicial. La independencia judicial que se había perdido, una fiscalía al servicio del Ejecutivo, un órgano de gobierno de los jueces que trasladaba mayorías parlamentarias, mayorías de partido, y que de algún modo supeditaba, al controlar sus carreras, su promoción, al controlar su régimen sancionador, de algún modo supeditaba a los jueces en las decisiones que pudieran ser complicadas. Todo eso no viene solo, también está mezclado con actitudes por parte de los jueces que muchas veces tienen mucho de discutible, como la teoría del uso alternativo del derecho, etcétera, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de elementos que también estaban mereciendo y estaban pidiendo una reflexión profunda, una comparación con otros sistemas. Eso también se ha empezado a poner en marcha, en el sentido de que se ha creado, se ha generado, se ha producido un documento que debe ser llenado por las aportaciones de la plataforma ciudadana, por las suyas y por la de la gente que nos está oyendo. En la materia electoral es evidente que nos encontrábamos con otro problema gravísimo de tipo estructural, que era la injusticia permanente, la injusticia cronificada de que hubiera votantes cuyo voto valía 5 veces menos que el de otros votantes. 5 veces, literalmente. Que hubiera bolsas muy grandes de votantes de ciertas formaciones cuyo voto simplemente se tiraba a la basura, porque eran votos que se iban acumulando en zonas donde no se llegaba al mínimo, donde no se llega, lo estoy diciendo en pasado, pero este es nuestro sistema, donde la proporcionalidad es muy relativa,
donde casa muy mal con una nueva era de personas libres, independientes, informadas, que toman sus decisiones, con una nueva era de apoderamiento de los individuos, casa muy mal que un partido político te presente su opción porque lo ha decidido alguien en la cúpula en una lista cerrada y bloqueada. Es decir, una lista con un número concreto de personas y bloqueada en el sentido de que no se puede alterar el orden, de que no puedes apartar a alguien porque no te gusta esta persona en concreto, etcétera, etcétera. Todos esos problemas que van haciéndose más ostensibles a medida que los ciudadanos están menos dispuestos a aguantar tutelas. Todas esas cosas también merecían el análisis que han tenido y que después nos expondrá Juan Marín en nombre de Ana Grau, que ha sido la encargada de ese documento y que también esperamos que se enriquezca con sus aportaciones. Por último, la reforma de la administración pública de la que se ha ocupado Luis Salvador es algo que debía ir más allá de la retórica habitual, porque ¿quién no ha hablado de reformar la administración pública? En los últimos años yo he oído hablar muchas veces de reformar la administración pública. Unos con el criterio, bueno, que técnicamente se conoce como el incrementalismo. Es decir, vamos a hacer que los funcionarios produzcan cada vez más, ¿no? Midiendo aquello como si fuera una especie de factoría o como si la buena gestión se pudiera medir. Claro que hay que medir cosas, ¿eh? No estoy diciendo que las medidas sean malas y que la gente tiene que fichar, ¿eh? Lo que quiero decir es que el management contemporáneo, la gestión contemporánea de las organizaciones se ha centrado mucho más en lo cualitativo y va por terrenos que tienen mucho más que ver con las aportaciones, con los valores intangibles, con la capacidad de entender los problemas de aquellos a los que sirves, etcétera, etcétera. Y que eso no es que estuviera lejos de nuestra administración pública, es que era un mundo desconocido, simplemente era un mundo desconocido. Y que la administración pública se iba a tener que encontrar con eso algún día, pero antes de encontrarse con eso, que es necesario, tenía que pasar por muchas otras cosas. Comprender que es un gran aparato que se paga con recursos que salen de nuestros impuestos, que está para servirnos, a los ciudadanos y que por lo tanto debe reorientar su actividad, debe dejar de mirarse al ombligo, debe dejar de seguir rutinas que ha seguido simplemente porque existen y replantearse y reinventarse, girarse, mirar a la gente, ver cuáles son las necesidades de los administrados, recordar que la administración pública está ahí porque son servidores públicos. Me gusta mucho cómo llaman a los funcionarios los anglosajones, civil servants, servidores civiles, servidores. Y eso significa un cambio de mentalidad, una visión nueva y un replanteamiento, yo creo que esto es muy importante, de lo que debemos esperar de la administración. No dar por hecho nada, no dar por hecho que tenemos que ordenar las cosas a partir de aquello que tenemos ahora. No dar por hecho nada, sino decir, bueno, esta es nuestra idea de la ciudadanía del siglo XXI y el contribuyente paga para que se cumplan una serie de cosas. Una parte de estas cosas hay un gran consenso para que sigan existiendo, pero hay otras que son el puro resultado de una prolongación hipertrófica y a veces elefantiásica de la organización, porque no ha tenido nadie que le venga a poner cortapisas, porque no está sometida a los fríos vientos de la competencia, que decía aquella. Porque el grifo público no se acababa nunca. Ahora, cuando el grifo público ha fallado y hay temporadas en las que no sale agua del grifo, no salen recursos del grifo, es cuando naturalmente se replantea todo. Hagamos pues de esta crisis, de esta gran crisis española, de este conjunto de crisis superpuestas, de esta crisis de época, de esta crisis de etapa y de esta crisis institucional, si quieren, hagamos de todo eso una gran oportunidad, una gran oportunidad. Hay una institución central que desde que empezamos a reunirnos ha cambiado, que es la jefatura del Estado. Bueno, entremos
no por creer, no por confiar, no por fe, sino por voluntad proactiva en la línea de cambiar las cosas hacia su regeneración, su mejora, su modernización y su orientación al ciudadano. Y haciendo eso, tomando esa actitud, estaremos dando el ejemplo para que otros nos sigan. Esa y no otra es la voluntad de una plataforma ciudadana como esta.